Hola lectores y lectoras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi biblioteca, yo soy Laura y os voy a hablar de la última lectura que he hecho durante este mes de noviembre. La última novela que he acabado es una recomendación, no es exactamente una recomendación, pero escuché a Valentina, del librero de Valentina, hablar de ella y no es que la recomendara, no hablaba precisamente bien. Era un vídeo en el que se hablaba de adaptaciones de novelas a series. Y ella dijo que había empezado la novela, que no le había acabado de gustar y no la había terminado, pero en cambio la serie, después de la novela vio la serie y que le había gustado mucho y que después se arrepintió de no haberla leído y que quizá la iba a retomar. A mí cuando explicó el argumento, pues la verdad es que me llamó la atención y quise leerla. Y tengo que decir que sí, a mí sí me ha gustado. En cambio, la serie, no. Bueno, vamos por partes, vamos a centrarnos en la novela. Estoy hablando de Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro. Es una autora argentina y es la primera novela que leo de ella. Sí que he oído que no es la mejor y tengo muchas ganas de leer muchas más cosas de esta autora. La novela nos sitúa en los Altos de la Cascada, que es un country. En Argentina se le llama country a estas urbanizaciones como muy exclusivas, cerradas, con seguridad, donde también hay instalaciones deportivas, pistas de tenis, campos de golf, piscina, etcétera. En este caso, Los Altos de la Cascada es una urbanización, un country muy exclusivo, donde viven familias muy ricas y viven encerrados allí en su microcosmos de alta seguridad, de lujo, donde se rigen por sus propias reglas, escritas o no escritas, donde los vecinos parecen vivir en perfecta armonía, pero Claudia Piñeiro nos enseña con esta novela que no siempre es así. Las viudas de los jueves son 4 mujeres cuyos maridos se reúnen todos los jueves en casa de uno de ellos, pues a jugar a cartas, a charlar, a beber, a pasar el rato, y ellas, como se quedan solas y hacen sus propios planes, pues son eso, las viudas de los jueves. Pero ninguna de ellas imagina que ese título de viudas se va a hacer realidad en pocos días para 3 de ellas. Claudia Piñeiro utiliza una técnica que a mí personalmente me gusta mucho porque me atrae, porque me mantiene muy pegada a la novela, y es el empezar a contar la historia desde el final. Nos cuenta el hecho clave y después vuelve para atrás para explicarnos cómo se ha llegado hasta allí. En este caso, la novela empieza contándonos cómo 3 de los 4 maridos que se reúnen los jueves aparecen muertos en la piscina de uno de ellos. Y a partir de aquí, la autora va haciendo saltos temporales, va adelante y atrás, para contarnos, pues, qué es lo que ha pasado y cómo se ha llegado hasta ese punto. Durante todo el libro, la autora va intercalando la narración de personajes, nos presenta a los protagonistas, a la gente que vive en los Altos de la Cascada, los describe con sus prejuicios, sus maneras de pensar. Ellos mismos se definen por cómo actúan, por cómo hablan, lo que dicen, lo que hacen. Y en ciertos momentos, y yo no sé si esto es algo intencionado por parte de la autora, pero es que a mí me resultaba bastante cómico la manera de ser y de vivir de todas estas personas, su hipocresía. Hay una anécdota que define muy bien esta hipocresía de la gente, y es cuando habla de los perros. Ellos explican cómo hacen para que sus perros no salgan de los límites de sus terrenos, porque lógicamente estos terrenos no están vallados, porque queda feo. Y entonces, para que no salgan los perros, lo que hacen es instalar como unas pequeñas vallas electrificadas, pero que van enterradas en el borde, en el límite del terreno, y entonces así el perro cuando va a cruzar este límite les da una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Entonces, para marcar ese territorio y el perro aprenda dónde está el límite del cual no tienen que pasar, pues ponen unos pequeños conos de plástico durante un tiempo para que así el perro sepa cuáles son sus límites. Y al cabo de un tiempo, cuando ya los perros se supone que han aprendido, pues quitan los conos, porque dice la frase, a nadie le gusta tener conos de plástico de colores en su jardín. Entonces es como una gran hipocresía el hecho de que, bueno, que no haya vallas, que los perros pues no salgan y no anden por ahí solos. Se preocupan mucho de sus perros, pero por otra parte no importa que a los perros les dé una pequeña descarga eléctrica para mantener su bienestar y las cosas como tienen que ser. Y como digo, la autora intercala la narración de personajes con la historia de Argentina en el momento en que está ambientada la novela, que es en el año 2001, en plena crisis, o cuando estalla la crisis económica, política, social,
toda la recesión económica que afecta a todas las clases sociales, afecta a las rentas bajas, medias y también afecta a las familias ricas, como es el caso de los protagonistas de nuestra historia. Y este contexto histórico es importante para entender la novela, es importante para entender por qué los personajes actúan como actúan en un momento dado y por qué se toman ciertas decisiones. Personalmente me ha gustado mucho la novela, me gusta cómo está ambientada, me gusta el retrato social, cómo define, cómo nos presenta a los personajes y cómo nos presenta también al country, que llega a ser un personaje más, a través de cómo está ambientado, a través de lo que nos cuenta sobre la urbanización. Eso nos hace entender muy bien también la manera de pensar, la manera de ser de estas familias que viven allí, cómo es de importante ese microcosmos en el que viven, las cosas se arreglan dentro, siempre hay reuniones, existe un comité en el que se solucionan conflictos que en otro momento pues se hubiera llamado a la policía, no, ahí todo se soluciona allí dentro. Cómo hay una garita de seguridad por la que pasa todo el mundo ajeno a la urbanización, gente que no vive allí, gente que no son propietarios, cómo pasa por allí el personal, cómo se les revisa para que no lleven nada ni saquen nada del country. Hablan de una pequeña barriada que hay a las afueras, o sea, fuera del country y bueno, a unos pocos kilómetros, que es, no recuerdo ahora el nombre, pero es como una especie de barrio en la que viven trabajadores del country. O sea, esta pequeña barriada está como financiada por el country porque es un montón de familias que trabajan allí como jardineros, como empleadas del hogar. El personal del country, de las casas, también tiene un papel importante. En algún punto la novela se me hizo un poco pesada, la lectura se me hizo un poco tediosa por toda esas descripciones que sí que ayudan a ambientar la historia, pero sí que en algún punto considero excesivas y se me hizo un poco larga la lectura. También es verdad que me pasó que confundía los nombres de los personajes. Nos presentan muchos personajes, muchas parejas y entonces yo los mezclaba y la verdad es que sí que es recomendable quizá hacer un poco de alguna nota con los nombres de los personajes para saber un poco quién es quién. En general me ha gustado mucho. La novela es una novela, para mí ha sido una novela, es un thriller, pero es una novela para pasar el rato, es una novela de no pensar, es algo que me hacía falta ahora porque estoy en cosas que requieren mucha atención y una novela un poco ligera para pasar el rato me ha venido muy bien. Pero el estilo de Claudia Piñero, la verdad es que me ha gustado, está muy bien escrita, se le nota un estilo narrativo que no es cualquier cosa, quiero decir, aunque sea una novela que haya servido para eso, para no pensar y que no es una novela que requiera mucho esfuerzo o que te rete demasiado, que te exija demasiado. El estilo narrativo está elaborado, se nota que es una escritora que tiene muchos libros a la espalda y para mí ha sido una muy buena lectura. Hay una adaptación en Netflix, hay una serie, me parece que son 6 capítulos más o menos, una serie de estas cortas, que he empezado a ver, pero me parece que he visto 2 capítulos y la verdad es que no me engancha. No me engancha por varias cosas. La primera es que cuando casi que las primeras escenas ya vi que estaban dando como demasiada información que la novela no da. O sea, cuando digo que la novela empieza por el final, en la serie también se empieza por el final, pero yo creo que dan demasiada información en ese principio y que destapan un poco alguna sorpresa que no debería ser. Después en estos 2 primeros capítulos, y siendo 6 me parece que en 2 capítulos deberían haber dado un poco más de información, es eso que el tema del contexto histórico no está muy bien reflejado en la serie como lo está en el libro y como digo yo creo que es algo importante para entender la novela y a nivel interpretativo tampoco me ha llamado mucho la atención. Me parece que es un poco... que es una serie un poco mediocre. No creo que continúe viéndola. Si la habéis visto, comentadme un poco vuestras impresiones. Y si habéis leído la novela, por supuesto, también. Y esta ha sido la reseña de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.